Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia, a todos los que están en la sala de Zoom. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través también de Facebook. La idea de la reunión que tenemos el día de hoy es en celebración al Día Internacional de la Contabilidad, hoy 10 de noviembre. Queremos hacer este encuentro, hacer un breve repaso de qué es lo que ha pasado con la contabilidad y con el paso en los últimos años principalmente. Y al final, pues vamos a hacer un pequeño debate de lo que nos está por venir en estos próximos años. Entonces, la temática o la metodología que estaremos utilizando, como de costumbre, se va a hacer la exposición, una breve presentación, solo para contextualizarnos, para ponernos en contexto de lo que en este día estamos celebrando, y posteriormente pues estaremos abriendo los micrófonos a las diferentes participaciones que vamos a tener el día de hoy. Entonces vamos a arrancar con una agenda sobre, se mira cargada, pero en realidad es bastante corta, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla bastante rápida para que al final el objetivo es intercambiar algunas ideas, algunas opiniones entre los contadores, los que estamos ejerciendo la contabilidad, los que nos apasiona esta profesión de contabilidad. Bien, vamos a ver un poco de la historia, luego acerca del padre de la contabilidad moderna, el fray Luca Pacioli y su teoría de la partida doble. Después cómo se ha trasladado, cómo hemos transitado de principio a las normas, más o menos cómo ha evolucionado la profesión en los años 80, 90 y en lo que estamos hoy día, sobre todo en estos últimos años, la evolución y la participación de la tecnología, cómo nos ha venido afectando. Y por último, hacer una breve conclusión o análisis de qué es lo que se nos puede presentar en estos años venideros. Bien, la contabilidad, como todos sabemos, pues existe desde la antigüedad. La contabilidad, desde que el hombre comienza a vivir en sociedad y a tener intercambios de bienes, ¿verdad? Ha tenido que implementar una forma de control, ¿verdad? En el intercambio, desde la antigüedad, ¿verdad? Ya se manejaba un tipo de contabilidad. Y entonces tenemos aquí, primeramente, se ha descubierto documentación, ¿verdad? En las escrituras pictográficas y jeroglíficas, una tablilla de barro que tenía una estructura cuneiforme donde ya se establecían sistemas de pesas y medidas. Es decir, ya se tenía un control en el intercambio, ¿verdad? Y eso ha venido modificándose a medida que la sociedad ha venido avanzando. Pero imagínense ustedes que desde la antigüedad eso vino caminando a paso lento. Comparado con nuestros días, esto viene, nosotros ya vamos como en un jet, ¿verdad? Vamos a una velocidad de la luz, transformando todos estos eventos. Entonces, en la Edad Media ya se desarrolla el sistema numérico arábico, el que conocemos hoy día. Esto de los números, hay una corriente, una tendencia inclusive astral sobre de que los números son mágicos. Esos números son los que se han utilizado para todo lo que se ha desarrollado hoy día. Sin ese sistema, pues la sociedad y las ciencias no estarían tan evolucionadas como lo están hoy día. Luego entramos al Renacimiento, ¿verdad? Y en el Renacimiento, con John Gutenberg se diseña o se crea este invento como es la imprenta. Y eso viene también a hacer un avance tremendo
en el conocimiento, en la transferencia del conocimiento. Ya no se hace tan difícil o tan lento como se hacía antes, sino que ya hay una metodología o un sistema más rápido para trasladar ese conocimiento. Luego aparece la revolución industrial, ¿verdad? Y entonces se da lo que es la validez oficial de la profesión contable. Ya empieza en la revolución industrial la profesión como tal a controlar prácticamente, ¿verdad? Y en la época contemporánea ya existe una normatividad contable, que es lo que vamos a ver más adelante. Se comienzan a trabajar ya principios de contabilidad y después los reportes financieros de calidad con las normas que conocemos hoy día. Ya en el siglo XX estamos hablando entonces de un proceso de globalización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? De que ya el mundo está interconectado, como podemos ver ahí, interconectado. Antes, para poder tener información de un continente a otro, se tenía que dilatar mucho tiempo. Ahora no, ya estamos en línea, como dicen, ¿verdad? Esto de la internet ha venido también a apoyar y a revolucionar cómo se traslada el conocimiento, y precisamente el comercio internacional ha tenido que empujarnos a la profesión contable a tener ciertos conocimientos más desarrollados y a estandarizarnos en esos conocimientos. Entonces después pasamos al señor, al fray Luca Pacioli, ya en el año de 1490 y pico, y él establece esta parte de la teoría de la partida doble. Y ahí podemos ver, esa es la figura tradicional que tenemos del padre de la contabilidad, tal y como la conocemos hoy día. Antes de él, lo que se llevaba era una contabilidad por partida simple, es decir, solo se registraban las entradas y solo se registraban las salidas de dinero. Si podemos, para podernos hacer una idea de cómo se hacía eso, yo me pongo a pensar como ciertas pulperías, ¿verdad? Que llevan un control, un libro llevan todo lo que van vendiendo, los productos que van vendiendo, y por otro lado llevan otro libro de lo que van pagándole a sus proveedores. Entonces, tenemos un sistema de partida simple ahí, donde solo se registra ingresos por un lado y egresos por otro lado. Entonces, este señor vino y estableció la teoría que todos conocemos, que no puede haber un deudor sin un acreedor, que todo valor recibido equivale a otro dado a cambio, con una simple excepción, que son las ventas, donde se va a entregar menos de lo que se recibe por la consecuencia aquella de la utilidad, ¿verdad?, que tiene todo negocio. Y se establece también el balance general, ¿a través de qué? A través de una balanza. El fiel de la balanza nos indica que siempre debe haber una igualdad. Se establece en la ecuación contable el total de los activos, es decir, todos los recursos con los que cuenta la empresa, ¿verdad?, deben de ser igual al total del pasivo y el capital. En este caso, cómo se financiaron esos recursos con los que cuenta la empresa. Entonces, los acontecimientos importantes en la historia, si ustedes se fijan, después de Fray Luca Pacioli, que establece lo que ya mencionábamos de la teoría de la partida doble, no es sino hasta allá en el siglo XIX y en el siglo XX propiamente, donde tiene bastante relevancia nuestra profesión. Con la Gran Depresión en los años 30, ¿verdad? Se tuvo que establecer muchas empresas financieras, tuvieron que desarrollarse el tema de la auditoría. Ya no solo se lleva la teneduría del libro como tal, sino que empiezan a haber ya algunos primeros fraudes. Uno de ellos, para no verse afectados con esta de la Gran Depresión, decían que tenían inventario, una gran cantidad de inventario, ¿verdad? Y que su empresa valía mucho, y no era así. Pues muchas veces la persona, cuando comenzó la auditoría a tener más peso, se fueron a investigar dónde estaban esos inventarios, y esos inventarios no existían, ¿verdad? Es más, en la dirección donde estaban las bodegas,
iban a revisar y ahí lo que había era un patio vacío, o era una dirección de un cementerio, o eran direcciones donde no existía ninguna, ningún activo que respaldara lo que estaba en esos libros. Y pues ya no digamos, en el año 2002, con los fraudes financieros, donde muchas compañías importantes quebraron, pues, inclusive aquí ya entra el caso de Enron, WorldCom, Parmalat, hay un sinnúmero, ¿verdad? Que eso es en temas en temas de fraude, ahí nos podemos dar gusto sacando todas las empresas que cometieron esos fraudes. Pero ¿por qué se da todo esto? Porque viene evolucionando la contabilidad, la forma de cómo se registran las operaciones. Y entonces hay un paso trascendental de la contabilidad que ya no se lleva de manera manual, ya no se lleva con los famosísimos principios, es donde tenemos que pasar a las normas. ¿Qué pasa con los principios? Antes teníamos, inclusive todavía aquí en Nicaragua, no hace mucho, teníamos las declaraciones sobre principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué sucedía? Que los principios, un contador registraba una operación de determinada manera y entonces se ponía de acuerdo con otro contador, dice yo, en otro país, por decir algo, se hacían las convenciones, etcétera, y decía, hombre, mira, fíjate que yo registro esta operación de tal manera. Entonces, de 10 contadores, 9 la registraban de manera similar y tal vez solo uno el que no la registraba de otra forma. Entonces, se ponían de acuerdo y por eso es que se habla de que esos principios eran generalmente aceptados. Es decir, que alguno no lo podía considerar, algún contador de alguna otra localidad, en alguna otra industria, por así decirlo. Entonces, pero la mayoría sí. Entonces ahí se establecieron esos principios de contabilidad. Y esos principios estuvieron vigentes por mucho, mucho tiempo. En Nicaragua, todavía, en el tiempo que yo saqué mi licenciatura, tuvimos que ver estos principios de contabilidad generalmente aceptados y aprenderlos porque son la base fundamental del registro de las operaciones. ¿Qué pasó después? Entonces, ya en los años 90, comienzan las normas internacionales de contabilidad, comienzan desde los años 70 y 80, pero venían avanzando a un paso bastante lento, ¿verdad? Entonces, IFAC, que es la organización que nos rige a todos los contadores a nivel mundial, dijo esto no va a avanzar, y cuando ya saquemos un pronunciamiento o una norma, ya hay que modificarla y cambiarla. Entonces lo que hicieron fue crear a el IASB o lo que es un órgano para que se dedicara única y exclusivamente a elaborar estas normas, estos estándares internacionales. Entonces, como pueden ver, en el 2001 salen las normas internacionales de contabilidad. Nosotros quisimos aquí en Nicaragua adoptarlas y ponernos al día, acorde con el estándar internacional, con la globalización, etcétera. Y posteriormente ya salen las normas internacionales de información financiera, que vienen a absorber las NIC, como se les llamaba originalmente. Estamos hablando de 2001, imagínense, al 2006 ya tenemos normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Donde son reportes que se incluyen o se enfocan más hacia la reportería financiera, más que a la teneduría de libros como se había hecho antes, más que a los principios, más que a las normas internacionales. Ya estamos hablando de un cuerpo de normas, un estándar a nivel mundial. Como pueden ver ahí, aquí las normas internacionales de contabilidad, aquí ya estamos hablando de los IFRS, que son los estándares, las normas internacionales de información financiera. Y en ambos pueden ver el mapa mundi, o sea, esto es un estándar a nivel mundial, internacional. Pero ¿qué sucede? Nosotros también quisimos adoptar esto. En el 2006 ya las estábamos adoptando, pero viene y era muy costoso implementar ese cuerpo de normas. Y se divide a nivel mundial y establecen, hombre,
estas normas full son demasiado pesadas, por así decirlo, demasiado complejas para pequeñas empresas, y es donde se establece las NIF para pyme. Pero esto no sale de la noche a la mañana, o sea, pasamos desde el 2005 más o menos con borradores. Primero no nos poníamos de acuerdo, al Colegio de Contadores Públicos nos llegaron muchas consultas de IFAC para ver qué es lo que establecíamos como pyme. Y eso fue lo que le afectó a muchos países, porque en nuestros países una pyme es una pequeña empresa. La mayoría de nuestras empresas son pymes. Sin embargo, en Europa una pyme, estamos hablando como una empresa de las dimensiones de la cervecería o del ingenio que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Para ellos eso es una pyme. Entonces, ahí hubieron muchísimos, ¿cómo podríamos decir? Trabajo que hacerse, ¿verdad? Muchas consultas. El Banco Mundial estableció también algunos medios de comunicación para poder hacer seminarios sobre este tema. Y al fin, pues en el 2009 salen este nuevo cuerpo de normas ya para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Las pequeñas empresas, las MIPYME, y ahí van todavía, pues ya ahorita se hizo la modificación al 2015, y en este año 2020 ya hay un borrador que entiendo ya se cerraron la recepción de los comentarios, etcétera, y esperamos que en el 2021 ya tengamos las NIF para pyme actualizadas. De tal manera que, si ustedes se fijan, hemos transitado de los principios a las NIC, a la IFRS full, a las NIC para la pyme, en menos de 2 décadas. Esto sí que es algo impresionante. Es decir, si ustedes se fijan, desde Lucas Pacioli, en 1494-96, cuando sacó su teoría y diversas libros, transcurrieron casi 500 años para que pudiera ir cambiando poco a poco la contabilidad, nuestra profesión. Sin embargo, en estas últimas 2 décadas ha cambiado tremendamente, no solo en las normas, ¿verdad? Aquí solo pusimos un ejemplo del cuerpo de normas, sino también en las organizaciones, en las instituciones. Por ejemplo, ya entramos a la profesión en los años 80 y 90, ¿verdad? Yo me colegié en los años 90, en el 97, 98, más o menos por ahí. Se me entregó mi ley del contador público, el reglamento, código de ética, ¿verdad? Ahí está todavía el que me entregaron en ese momento. Ahí lo tenemos guardadito, ¿verdad? Y lo teníamos que presentar. El licenciado Francisco Larga Espada también sacó un libro que se llama La contabilidad a través de los tiempos y su evolución en Nicaragua. Y ese libro hay que rescatarlo, es importantísimo que todititos los que somos contadores, y en especial los que somos miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, tenemos que conocer, ¿verdad? Ahí se recopila bastante información de los años 80, sobre todo, desde los años 70, 60, ya hace referencia el doctor Francisco Larga Espada, que tuve el gusto de conocerlo, ¿verdad? Y nos dejó este legado, ¿verdad? Que hay que también dárselo a conocer a muchos colegas contadores, pero primordialmente a aquellos que estamos siendo o que nos estamos incorporando al Colegio de Contadores Públicos. A esa gente nueva necesita conocer de esa historia. Bien, entrando ya al tema de la tecnología y su impacto en la contabilidad. Ahí pueden ver una computadora Tandy 1000. Esa fue la primera computadora que yo tuve en el año 91, ¿verdad? Y ahí teníamos los disquetes de 3,5 y de 5 1/4, ¿verdad? Es una computadora con una memoria que ahora un teléfono de los que anda
nuestros hijos, ¿verdad? Tienen mucho más memoria, mucha más capacidad todavía que esa computadora, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese tiempo también? En ese tiempo nosotros tenemos hacíamos la contabilidad en hojas columnares en los años 80, cuando comenzábamos a trabajar en contabilidad 80, los primeros años 90, se hacía la contabilidad, registrábamos las operaciones en hojas columnares de 16, 18 columnas, dependiendo de cuánto era el volumen de operación de esa empresa que estábamos contabilizando. Utilizábamos estas maquinitas sumadoras para poder hacer los cálculos, ¿verdad? Del total de los egresos, de los cheques, total de facturas, total de revisiones, etcétera. Lo teníamos que hacer a mano y al final teníamos que tapearlo en este tipo de maquinitas de escribir que están ahí, ¿verdad? Entonces teníamos que sacar un curso de mecanografía para poder tapear los estados financieros, ¿verdad? Sus anexos, todo eso teníamos que hacerlo a mano, ¿verdad? No era como muchos de mis estudiantes hoy día que creen que el Excel ha existido toda la vida, ¿verdad? Y no, primero comenzamos con las columnares, después entró el Lotus 1, 2, 3, que muchos tal vez de ustedes se acuerden, otra hoja de cálculo se llamaba QPro, ¿verdad? Y estaba, me acuerdo, había un procesador de texto que se llamaba WordStar, después WordPerfect y después WordPerfect 5.1, después la otra versión y así vinieron desarrollándose todo esto. Pero se comenzó con esta hojita y se tenía que trasladar al libro manualmente, pues el resumen de toda la contabilidad, el resumen que se pasaba al libro diario y después postear al libro mayor todo el, mes con mes lo que se realizaba. Bien, ¿cuál ha sido el impacto? Una vez que ya pasamos en los años 90, se comienzan a desarrollar un sinnúmero de software de contabilidad. Ya en el 92, por ahí más o menos, yo ya trabajé con este programa que se llamaba DAC Easy Live, la versión Live. No había, era en ambiente gráfico, no era, perdón, ambiente sí, gráfico, no era orientado a objetos. Perdón, no era en ambiente gráfico, todavía se tenía que estar tapeando en una pantalla ámbar. Muchos bancos todavía tenían esos sistemas así. Luego está el Pacholi 3000, el Peachtree, Syscon, el Sysconta. Hay una serie de muchos sistemas contables. Inclusive, hace un par de meses, uno de los colegas nos apoyó enseñándonos un sistema open source que se puede parametrizar, ¿verdad? Para que podamos llevarlo a registros contables de nuestras clientes, de nuestras empresas. Pero si ustedes se fijan, yo solo estoy poniendo un ejemplo de cuántos sistemas contables. Esos son los más sencillos. Hay otros sistemas más avanzados como el SAP, sistemas ERP, el Exacto, etcétera, que hacen maravillas, ¿verdad? Con la contabilidad. Pero siempre y cuando debe estar un contador público, un contador que sepa con experiencia de qué es lo que estamos metiendo en el sistema. Porque si bien dice, como bien dice un dicho, si a un sistema le mete basura, lo que vas a sacar también es basura. Y ahí es donde muchas veces no están bien parametrizados los sistemas y cuando uno llega como auditor a hacer las pruebas, un módulo, por ejemplo, de activo fijo no pega con el mayor, con el core, ¿verdad? El núcleo de la contabilidad. Entonces, esos son sistemas informáticos que vienen a agilizar el trabajo del contador, pero siempre y cuando se lleven catálogos de cuentas bien estructurados. Yo me he encontrado con muchas empresas a las que he asesorado cuando llego a hacerles la revisión y que no les pega una cuenta con otra y no puedan armar bien sus anexos, sus notas a los estados financieros, simple y sencillamente porque no estaba bien estructurado su catálogo de cuentas, ¿verdad? Y desde ahí es donde parte
un buen sistema contable. Bien, también desde el punto de vista de los sistemas informáticos de auditoría y también para detección del fraude, hay una serie de software. Entre los más importantes, los más principales que podemos ver en el mercado, tenemos ACL, ¿verdad? El IDEA, y el Working Papers. Working Paper es para auditoría. Estos son para análisis de datos y revisar la parte de fraude. Arbutus también, yo ya lo estuve operando, este español bastante, podríamos decir, amigable con el resto de sistemas que ya vimos previamente. Podemos descargar en diferentes formatos la data y asimismo cargarla a estos sistemas para poder hacer los distintos análisis, ¿verdad? Working Paper sí es para auditoría. Hay otro, uno que también hemos utilizado, es uno mexicano, ¿verdad? Que es bastante bueno porque va asociado con las normas internacionales de información financiera en las diferentes versiones, ¿verdad? La full y la para pyme. Entonces, perfectamente se va apoyando para poder determinar el marco contable con el que estamos evaluando todos los registros del cliente. Entonces, estos solo son como les digo, un repaso rápido que estamos considerando. Ya vamos finalizando. ¿Qué nos espera para los próximos años nosotros los contadores? Después de esto, de esta pandemia que se ha dado a nivel mundial y que todavía estamos en ella y todavía continuamos y no sabemos, hay un velo ahí de incertidumbre a nivel mundial, inclusive en los países bien desarrollados. ¿Qué es lo que va a pasar? La tendencia, lo que nosotros podemos visualizar es que todo va a estar orientado a lo que se llama el teletrabajo. O sea, cada quien, la profesión contable, tanto como contador, como auditor, como asesores de negocio, se va a tener que hacer desde distintas plataformas. Entonces nosotros como profesión, como asesores de negocio, ¿verdad? Como profesionales del control, vamos a tener que buscar cómo dominar muchas herramientas para poder realizar el famoso teletrabajo. Herramientas como, por decir algo, Zoom, para poder comunicarnos con los clientes, y ponerle la situación de lo que se está haciendo, el avance de nuestro trabajo, etcétera. También tenemos Google Meet, muchos están utilizando Google Meet, ¿verdad? En las universidades prácticamente muchos están utilizando esto. Nosotros lo estamos utilizando. También Teams, que da Microsoft, esta plataforma. Hay un sinnúmero de herramientas que se van a tener que utilizar porque son herramientas, como le llaman, colaborativas. Es decir, que podemos estar trabajando en un mismo asignación diferentes personas para poder ir viendo el avance. Entonces, esto es importantísimo. Es una parte fundamental, no es todo. Ahora se nos va a complicar un poquito a los que no dominemos algunas herramientas, a otros se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes que dominan estas herramientas tremendamente con el teléfono y todo eso, va a ser mucho más fácil para ellos el trabajo, pero lo complicado para ellos y para muchos va a ser que hay que dominar también todo lo que es las normas que ya mencionamos. Si estamos hablando en temas contables, normas de contabilidad, la norma internacional de información financiera, y los que vayamos a trabajar, pues estemos trabajando en la parte de auditoría, las normas internacionales de auditoría, los que trabajan en el gobierno, las normas del sector público, etcétera, etcétera. Lo importante es que ya tenemos que ir enfocándonos hacia dónde, hacia estas herramientas colaborativas, y la idea es que muchos de nosotros debemos de unirnos, juntarnos para poder colaborar y apoyarnos mutuamente de cara a esos desafíos que se nos están presentando. Para terminar y poder pasar a compartir con ustedes preguntas, respuestas, opiniones, etcétera.
¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado? Como pueden ver ahí, sencilla. Se necesita capacitarnos, capacitarnos y capacitación en informática, en esas herramientas, meternos con la computadora a trabajar con esto. Es diferente. A medida que va evolucionando esto, es impresionante las apps que aparecen en los teléfonos por todos lados, hasta desde el teléfono ya puedes ver los estados de cuenta, etcétera, etcétera. Y seguirnos capacitando, más capacitación. En este momento lo importante son las capacitaciones, pero principalmente en esos temas en los cuales hemos estado charlando el día de hoy. Bueno, por aquí eso es lo que quería compartir con ustedes desde mi parte en el Día Internacional de la Contabilidad que estamos celebrando. Muchísimas gracias por su participación y entramos ahorita a la sesión de preguntas o, mejor dicho, a los aportes que quieren hacer cada uno de ustedes. La primera pregunta. Señores, ¿qué les parece el escenario que se nos avecina, el futuro que tenemos incierto?